Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Esta mañana, durante su encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que las economías de ambos países están atadas y que nuestra seguridad depende una de otra. Ayer Harris estuvo en Guatemala, la principal vía de entrada de migración irregular a México. El gobierno de Estados Unidos optó por Guatemala como interlocutor, dadas las difíciles condiciones políticas de Honduras y de El Salvador, los otros dos países que prácticamente mandan a más personas de manera sin documentos y que buscan llegar a Estados Unidos a pie. Dijo que su conversación con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana fue sólida y, como otros funcionarios de la administración Biden, pidió no viajar a Estados Unidos. No vengan, dijo Harris, porque su país seguirá protegiendo su frontera y retornando a sus países a quienes lleguen sin documentos. Esta tarde, tras la reunión entre la vicepresidenta y el presidente López Obrador, se informó que el acuerdo fue aprovechar los mecanismos del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, para fortalecer un crecimiento económico equitativo y sustentable, que ayude a superar las consecuencias de la pandemia y frenar la migración irregular. Además, establecerán un grupo operativo especializado para desmantelar redes de trata y tráfico de personas en México. Pero veamos qué piensa la mesa de esta visita relámpago. Empiezo contigo, Veloz. ¿Cómo evaluarías esta visita? ¿Qué ves? ¿Qué te gustaría destacar? Me gustó y justo estaba viendo la conferencia de prensa que estaba dando Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, prácticamente explicando cómo había sido su agenda en Guatemala, en México, qué acuerdos se habían logrado. Dijo en pocas palabras que había sido un éxito su visita, un éxito porque había cerrado y había llegado a ciertos compromisos y porque había visto apoyo bilateral. Yo recalcaría una de las cosas claro, que se reunió con personajes de la sociedad civil, con mujeres, que dijo que había que tener más apoyo económico para las mujeres creadoras en el caso de Guatemala, habló del campo, habló de entender el contexto en el que viven las personas en Guatemala y en México que no se quieren ir de sus países, y un poco también luego suena como un mensaje para Estados Unidos, ¿no? Vine a ver aquí cómo están las cosas y les digo que la gente no se quiere ir, pero lo hemos hecho mal, ¿no? Entre eso yo destacaría en algo que creo que nos convoca y es el tema de México. Ella decía que una de las grandes o de los aciertos que había tenido el presidente Andrés Manuel era tratar de limitar lo que entraba por los puertos, y que fue una medida bastante aplaudida por Estados Unidos porque estaba muy preocupada ella por la entrada de fentanilo y que venía de China y que entraban ciertas cosas y que había sido un compromiso del presidente desde hace un tiempo limitar lo que entraba y tener más control sobre los puertos. Creo que ese es un acierto, por lo menos, de algo que el presidente hizo y puso sobre la mesa ya hace varios meses, si no es que un año, y eso me parece que es un buen enfoque. Desde ahí, claro que habló del tráfico de armas, habló del tráfico de drogas, nada contundente, nada que responsabilice a su propio país de las cosas, de la situación de violencia que vive Estados Unidos. México, me parece que lo planteó muy por encima, viene de una declaración muy desafortunada en Estados Unidos de hace un par de días, o por lo menos que se recuperó hace un par de días, en la que decía no vengan a sus fronteras, que bien decía esto, y creo que trató un poco de suavizar lo que decía y ser muy cuidadosa con sus palabras, y así lo hizo, y al final fue eso, ¿no? Es una visita y dijo que el presidente Biden estaba en Europa y a ella le tocaba prácticamente América Latina. Es un mensaje más para Estados Unidos, yo por lo menos lo puedo interpretar así. Bien. Y al final no pasó absolutamente nada. Yo diría a las personas que estaban esperando que Kamala Harris viniera a decir que el presidente Andrés Manuel era Chávez, no fue así, y al final parece que ella quedó muy bien con la visita y se hizo un buen vínculo ahí bilateral, diplomático, como siempre esperamos que fuera la reunión. Creo que otras personas no esperaban que fuera así, pero bueno, así fue, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Coincides con esta lectura? ¿Le fue bien a México o no? Yo no conozco todavía el memorándum de entendimiento que firmaron los gobiernos de México y de Estados Unidos. Ninguno de los dos gobiernos lo ha hecho público, pero habrá que ver en los detalles de a qué se compromete México en materia migratoria. Lo que sí coincido con Veloz es que el mensaje en Guatemala de la vicepresidenta fue mucho más duro. Quédense en sus países prácticamente, y la conferencia de prensa que dio aquí era mismo mensaje, pero menos agresivo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que fue una buena reunión. Me parece que lo que se busca es establecer nuevas guías y un lenguaje nuevo en esta relación bilateral. Dentro de los temas centrales que manejó Kamala Harris, sí, le pide a México y a Guatemala desalentar la migración.
Para eso buscarán atacar las causas de forma conjunta y para ello discutirán las formas planteadas por México, pero también propondrán otras, porque los programas Sembrando Vida y Construyendo Jóvenes en el Futuro pues no son suficientes, ni se sabe de su efectividad a largo plazo. Hay muchos temas más en la mesa y de los cuales aquí me gustaría resaltar la defensa de los intereses de las inversiones americanas y el TEMEC, que ahora se convierten en un contrapeso muy interesante para algunas de las políticas de nuestro actual gobierno. Y bueno, me gustaría también que se fortalecieran las instituciones en México para atacar los problemas de raíz, porque se necesitan atacar las causas de largo plazo, pero también la urgencia de medidas inmediatas. Un ejemplo, se desplegó la Guardia Nacional en el tramo del tren llamado La Bestia, pero esto no desalentó al migrante que sale de su país para salvarse la violencia y del hambre. Solo lo que sucedió es que los obligaron a tomar rutas más peligrosas y caer en manos de criminales. ¿A qué voy con esto? Que se necesitan pensar soluciones integrales. Entonces, al final, yo espero, y creo que sí existe la voluntad de las dos partes, tanto de México como de Estados Unidos, que los dos gobiernos sean autocríticos de lo que no ha funcionado en todos estos años y vean el problema en una forma integral para que se trabaje a largo plazo, pero también hay que tener cuidado con estas medidas a largo plazo, que son las trascendentes, sí, pero no hay que olvidar lo urgente y lo que está pasando hoy ya en la frontera. De acuerdo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta visita, Aurora? ¿Qué destacarías? Hubo también, digamos que previo a la visita, no sé si un malentendido o un error diplomático por parte del Senado de la República, que habían invitado a la vicepresidenta a ir y al final le cancelan, que no había condiciones, etcétera. Hubo, eso sí, una protesta de algunas senadoras de oposición, entre ellas Patricia Mercado, quienes quisieron llamar la atención a la vicepresidenta Harris sobre el tema del trata de mujeres. Y sobre el tema también de, creo que también de labores sindicales y de explotación infantil, temas que traía la vicepresidenta, digamos, también en su agenda. Sí, pues totalmente en este sentido habla de una falta de acuerdos en el tema del Senado, porque muchos justamente exhibieron el tema que no tenían el conocimiento siquiera de que existía esa invitación formal a Kamala Harris. Es una visita express, pero sin lugar a dudas creo que es bastante importante y que nos habla de ese esfuerzo de generar una política bilateral en al menos, creo yo, los temas que están en el interés de Estados Unidos, que es seguridad nacional y el tema del crimen organizado, de manera muy particular y que se vieron como parte de los entendimientos de esta reunión. Pero también coincido en el tema de que debe haber una doble lectura de esto, pensando en el que, bueno, los demócratas quieren mantener la mayoría en el Congreso y en las elecciones de 2022 pues están muy próximas y pues los republicanos estoy segura que buscarán utilizar la crisis migratoria en su contra y creo que esa es una lectura que también debe de darse como parte de estas medidas, como un mensaje también hacia Estados Unidos de que la administración de Joe Biden está trabajando en el tema migratorio. Y dentro de los puntos de la agenda, basándome en un documento publicado recientemente por la Casa Blanca, parte de los acuerdos que se mencionan que se desarrollaron con México es el desarrollo de un diálogo económico de alto nivel que se desarrollaría en septiembre de este año. Otra cosa que se me hizo también muy interesante es el diálogo interministerial o entre gabinetes de gobierno en materia de seguridad para trabajar en una visión compartida en materia de seguridad nacional, pensando un poco digamos, en la labor que cada gobierno tendría que desarrollar en la materia. Y hablando ya del ámbito de lo laboral, la cooperación en materia laboral, en la que Estados Unidos haría una aportación de 130 millones de dólares en asistencia técnica y cooperación por los próximos 3 años, para que México pueda ir haciendo o desarrollando una serie de modificaciones legales en materia de condiciones laborales, etcétera. Y también dentro de los propios acuerdos que se manejaban, era también trabajar en temas de trata de personas y algo que se me hace muy importante dentro de los acuerdos de esta reunión,
una alianza para trabajar de manera conjunta México y Estados Unidos para dar solución a la desaparición de personas en México. Y ellos hablan de un tema de capacidad y de cómo romper con la impunidad en los casos, pero también cómo apoyar al gobierno de México para que tengan la capacidad de dar solución a los más de 82,000 casos de personas desaparecidas en nuestro país, y creo que son al menos uno de los puntos más relevantes de lo que yo extraería de esta reunión, que creo que fue muy importante. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué destacas tú de esta reunión? ¿Un encuentro provechoso? ¿Un encuentro que va a pasar, digamos, rápidamente a otras cosas? Porque la dinámica electoral en México lo va a dejar en el segundo plano. ¿Encuentro importante o no? No, muy importante. Creo que nosotros somos una prioridad para ellos y ellos, desde luego, son una prioridad para nosotros. Tenemos una interdependencia, un tanto asimétrica, pero interdependencia al fin. Y me parece que la agenda que se comentó fue bastante equilibrada y no se eludió ninguno de los temas sensibles, sino que sí se incorporan, pero tanto las preocupaciones de Estados Unidos como las de México. Claro, en estos memorándums de entendimiento siempre los términos son muy ambiguos, porque conforme más te vas a lo específico, pues más difícil es encontrar acuerdos. Pero a grandes rasgos, pues me parece que sí se tocan los temas más importantes. Uno, el tema de, digamos, este diálogo de alto nivel sobre cuestiones económicas, que te habla de cómo también hay que priorizar la inversión extranjera y proveniente de la región en los estados del sur-sureste del país, porque sí ha habido siempre una desigualdad regional en cuanto a los beneficios del TEMEC, que se concentran en los estados de la franja fronteriza, y se queda muy olvidada esta parte que puede ser potenciada también con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay además coincidencias en materia laboral, ya lo dice Kamala Harris, son un gobierno prosindicalista, lo mismo que el gobierno del presidente López Obrador, y se puede trabajar entonces para ir, digamos, avanzando en los derechos laborales de los trabajadores de toda la región. Temas de seguridad también creo que es muy equilibrado, porque se reconoce que el crimen desconoce fronteras, Estados Unidos preocupado por el tema de tráfico de armas, pero México también preocupado por el tráfico, al revés, Estados Unidos preocupado por el tráfico de drogas y México preocupado por el tráfico de armas que provienen del norte, pues sí, que suministran material, poder de fuego a los grupos del crimen organizado. Y desde luego el tema central, que es el de la migración. Hay un nuevo paradigma, hay un nuevo enfoque de política territorial en este fact sheet, en este boletín de prensa que Aurora comenta que está en la página de la Casa Blanca. Pues es muy interesante cómo incluso ya literalmente citan o reproducen el lenguaje que plantea el presidente López Obrador de atacar las causas estructurales que provocan la migración y a través de políticas de desarrollo. Y ahí se dice, programas de capacitación y de empleo y de empoderamiento juvenil, así como de apoyo a procesos productivos en el campo, llámese Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. La verdad es que creo que eso es un éxito de la diplomacia y de la cooperación internacional de México, que comienza estos programas unilateralmente, cooperación sur-sur con Guatemala, Honduras y El Salvador, y que ahora pues la potencia mundial, el principal país que financia este tipo de proyectos, se suma a este nuevo tipo de cooperación que no tiene tanto que ver con lo punitivo, con el bloqueo de fronteras, sino en el hecho de que migrar deje de ser una necesidad para convertirse en una elección. Bien. Déjenme hacer una pausa porque nos comimos más tiempo en el primer bloque, entonces tenemos que ir rápidamente a una pausa para regresar al último bloque de la noche. Hace 15 años, 63 mineros quedaron atrapados en una mina carbonera ubicada en Coahuila. Hace 5 días, 7 mineros volvieron a quedar atrapados en una mina ubicada en esa entidad. La organización Pasta de Conchos denuncia nuevamente falta de apoyos e inseguridad. ¿Qué pasa con la industria minera en nuestro país? Lo discutiremos al regresar. Esto es Punto Contra Punto, no te vayas.